Buenas. Vamos a volver a tratar por petición de una familia el tema de altares. A ver, ya he dicho que no solo se tiene un altar, se tienen altares. Entonces tenemos nuestro altar principal, que es el de operaciones generales, donde tenemos las 4 herramientas básicas: el pentáculo, el azame o daga, la copa y la varita. También recordar que el azame es igual a la espada y la varita es igual al báculo o bastón. Se tiene que magnetizar todo el altar. Generalmente en los altares se pone un mantel, y estos manteles se pueden lavar pues como cualquier tela de forma normal, pero luego se le da un enjuague de hierbas o se pulveriza una mezcla de hierbas para que acepte mejor la carga la tela. Todos los elementos se cargan siempre sin tocarlos, solo contorneando el objeto con las palmas de la mano, centrando la atención, concentrándonos y enfocando bien el propósito, que es que admita más poder, más fuerza, para que nos dé mejor servicio. Entonces tenemos el altar, donde solemos hacer los trabajos básicos, donde tendremos un breviario, ahora ya sí, que es un libro pequeño resumen de oraciones, palabras de poder, símbolos, las cosas más básicas. Y luego está el libro de luces y sombras, He dicho o sombras porque generalmente se le dice libro de las sombras, pero tenéis que conocerlo como libro de luces y sombras. Este es el tomo principal, el más grueso y pesado, que es donde se anotan todos los pormenores de los ejercicios, hechizos u operaciones mágicas, ejercicios. Entonces, la fase de la luna, la posición del sol, de todos los astros, la hora, la climatología, cómo nos sentimos en ese momento, qué hemos comido, cuáles son las preparaciones que hemos hecho antes de comenzar la operación. Tendremos también un tarot, un libro de Tot, los 2 candelabros, todo eso que ya estaba hablando. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de altar, el de culto. No tiene que ser exactamente una mesa. Este altar suele estar en las esquinas o a lo largo de la pared. Buenas noches, Alejandro. El altar de culto suele estar en la esquina o pegado a la pared, y es una pequeña elevación del propio suelo o una tarima, y va cargadísimo de todo tipo de estatuas a venerar. Santos paganos, Jesús, todo se mezcla ahí un poco. Todo con sus platos de ofrenda, con sus candelabros,
portavelas. Entonces ese es el foco de devoción, por ejemplo. Hay personas que confunden el altar de magia con el altar de culto. Entonces, en el altar de magia está el espejo negro para las comunicaciones y en el altar de culto están las estatuas de las deidades principales, los nomen, los protectores de la persona y del hogar. Buenas noches, Estel. Entonces, por ejemplo, se puede tener un altar lleno de estampas, cuadros, figuras, de todo aquello que somos devotos. Buenas, Blood Studies. Es curioso, veis entrando, pero no refleja el número de las personas que sois ahora mismo. Tanto da. La cuestión es que hay entidades como, por ejemplo, San la Muerte, que necesitan una mesada, una mesa aparte. No es una entidad que puedas, no se debe mezclar con el resto de entidades, como con Gauchito Hill, que mucha gente lo mezcla con San la Muerte. No es mejor San la Muerte tenga su propia mesa, sus propios altarcitos. Pero luego hay otros santos paganos, como la línea de los Juanes, Jesús Malverde, Nicanor Ochoa, Gauchito Gil, Judas. Entonces, estos sí se pueden poner todos juntos. Eso sí, aunque estén en un mismo altar, cada uno tiene que tener su espacio para su pequeño candil, su platito de ofrendas, a lo mejor un cestillo para monedas o un elemento característico de esa entidad. Así que ya tenemos altares de magia y altares de culto, de devoción. Luego necesitaremos un altar, que es de donde viene la palabra altar, de altum, de elevado, para el tema de las sanaciones. Es decir, tenemos una mesa de trabajo general que vamos a estar cargándolo para potenciarnos, para hacer algunos preparados de hechizos, pero que a la hora de hacer estos hechizos, estos ejercicios, obviamente no vamos a fastidiar la mesa de trabajo cargando esa energía del hechizo a la mesa, porque luego habría que limpiar toda esa energía y sería un follón, sino que nos vamos a áreas para la suerte, para el amor, para el trabajo, el dinero, la salud. Entonces, tendremos un altarcito dedicado a la salud, otro altarcito dedicado a la suerte. Esto puede ser una mesa muy larga, separada, con paños de colores representativos del tipo de trabajo, de obra que se dedica. Si bien es cierto que el altar de culto, de devoción, tiene muchas entidades dedicadas a estos pormenores, al dinero, a la suerte, tal, es diferente de la forma de trabajar de culto, es decir, se es peticionario, suplicante, a la forma de trabajar con la magia, donde no se suplica, se programa, se esfuerza
se doblega, se manda. Entonces, por un lado, una sumisión, que es el suplicante, que es el devoto, y por otro lado, una forma de dominio, que es la magia. Entonces, ya tenemos el altar personal para incrementar nuestro propio poder. Tenemos el altar devocional de suplicante. Y ahora tenemos altares dedicados a cada aspecto de trabajo. Salud, dinero, amor, suerte. Y un altar para San la Muerte. Cuando se hace invocación o evocación, y sí, hay gente que dice que es una cobardía trabajar con un círculo protector, pero se olvidan de un detalle. Y esto no se suele decir. El círculo no solo protege, el círculo define y condensa. Es decir, ayuda a que haya más poder en un sitio delimitado. Con lo cual es una ventaja. Usaremos partes del suelo para hacer trazados mágicos. Por tanto, si, como suele pasar en el hogar, el suelo no se presta a pintarse, podéis buscar unos rollos que venden de papel adhesivo por una parte y pizarra por la otra. Un papel pizarra que lleva adhesivo. Es muy práctico. Cogéis un trozo, que es el que vais a necesitar para hacer el trazo, y lo ponéis en el suelo y trazáis con eso, con yeso. Tiza. ¿Qué es yeso? Básicamente. Podéis fabricaros vuestras propias tizas. Es muy sencillo. Tenéis el molde, cogéis yeso, le metéis el polvo o la ceniza de la planta o de la mezcla de plantas más apropiadas para el tipo de trabajo que se va a hacer. Se le pone sangre propia. A veces se le pone polvo de hueso, de animal sacrificado o del que se pueda conseguir. Se mezcla bien, se echa al molde, se deja que fragüe y ya tenemos tiza. Las básicas, la blancuzca, porque no es blanca por el tema de las mezclas de ceniza y hierba, y la tiza negra que va con polvo de carbón. Las tizas negras son para trabajos malos, es decir, los divertidos. Como tampoco vaya a poder trazar en el suelo de casa, buscad una alfombra redonda, o si podéis una tela negra redonda, pintura roja para tela, y en ella podéis hacer los trazos para condensar. Los círculos de condensación los daré personalmente por WhatsApp, porque a fin de cuentas este canal está para lo que es la familia, aunque otras personas puedan verlo, pero este canal está para el grupo de estudio y práctica. Otro de los puntos, si podéis juntaros con gente y haceros con un local, alquilarlo o lo que sea, hacerlo. Es más conveniente si no podéis disponer en casa del sitio adecuado para todo lo que conlleva un laboratorio mágico.
porque se trata de experimentación. Entonces, si fuese solo una esquinita, un altarcito, pero como trabajamos con fuerzas y hay que diferenciarlas bien, pues se lleva bastante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Recordar que en lo posible, tanto si es una tarima para hacer un altar, una elevación en el suelo, un altar para devocionario, como si es una mesa para altar personal, altar a San la Muerte o altar de trabajos, lo suyo es que sea de madera, no de contrachapado, aglomerado y porquerías varias. Alejandro, no pasa nada. El vídeo luego queda. Dependiendo del trabajo que vayáis a hacer, siempre tenéis que tener en cuenta los puntos cardinales. Por lo tanto, procurad que vuestro altar de trabajo, de empoderamiento, pueda reorientarse. A ver, Belzebub, el señor de las moscas, es un insulto que se le hizo al dios señor de Bel. Entonces realmente no hay que seguir llamándolo señor de las moscas, porque lo que se buscó era insultar. Para los antiguos dioses siempre limpieza, claridad, hermosura, armonía. Vale, ¿qué pasa con los ejercicios de consanguinidad? Los de Carlos Castaneda. ¿Qué problema ha encontrado? Que son viejos y no se ven bien, el ritmo respiratorio. Vale, eso es porque revela los puntos débiles del organismo. Son zonas que tiene que fortalecer. Sí, eso es bueno, es que lo has estado haciendo bien.
Eso es uno de los motivos, tengo que comentar también, que generalmente en donde se practica magia no debería haber electricidad. Se corta la electricidad y se usa solo velas. ¿Por qué pasa eso? Pasa que los aparatos eléctricos sufren. La propia instalación eléctrica se las ve y se las desea. Pero es muy bueno que hayas tenido la experiencia o lo estudies. Es decir, es una forma de ver la realidad del asunto. Uh-huh. Se vitalizó. Bien. De esto se trata. Y con su experiencia que los demás tomen nota y hagan los ejercicios. Y cuando pongo un hechizo, es decir, una forma de ejercicio, hacedlo porque es para vuestro beneficio. Cuando no dispongáis de muchos sitios y tengáis que elegir entre devoción y práctica de empoderamiento personal, elegid el empoderamiento personal, no la devoción. Muy buena experiencia. Espero que poco a poco todos vayan teniendo este tipo de vivencia. Y bueno, disculpa que me entretengo con lo que anda por el chat del WhatsApp. Vais a estudiar, pero bien. Buenas, hola humano. Hay más de una entidad como San la Muerte que exige su propio altar. Con esto mucho cuidado. Es decir, si podéis permitiros hacer de opcional, muy atentos a cada entidad, con quién se lleva, con quién no se lleva, no mezcléis así al tuntún. Y si no disponéis de sitio, dejad fuera la devoción, dedicaros al empoderamiento personal, porque así agarráis fuerza y cuando tengáis sitios para hacer devoción, ya aquello lo disparáis. Bueno, Alejandro, pero hay que entender que muchos de esos detalles están muy contaminados por la religión imperante. Incluso muchos practicantes de la vía izquierda siguen patrones educacionales de la vía derecha. Entonces, por ejemplo, como el tema de
de uno de los muchachos que me sacó el nuevo poder del avatar, ¿no? Ese libro es abrahámico, es magia judía básicamente. El sistema sí se puede utilizar en la vía izquierda siempre y cuando cambies nombres y rezos, sustituyendo la línea cabalística por la línea clifótica. Pero claro, hay que entender esto y no seguir el libro tal cual. Entonces hay que tener un poco de cabeza y pensar también. M. Collis de Plancy, Diccionario Infernal. ¿Desde qué perspectiva lo ha escrito? Desde la perspectiva católica. Pues entonces me puedo creer parte y mitad y estoy siendo generoso. Por esto se hace la práctica, para corroborar datos, ver la veracidad de la información, constatar si es o no es una realidad. No dejarse llevar, porque qué ilusión que han dicho que un creepypasta me ha hablado de un juego con el que yo contacto, que eso es absurdo. Y es de la misma forma, o sea, gran parte de lo que está escrito lo ha escrito la multinacional abrahámica. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Entonces, si quieres llevarlo por la vía de la mosca o orden de la mosca, porque quieres verlo desde la perspectiva en que se ha impuesto por determinado sector, bien, está en derecho. No es sano porque te va a obligar a manejarte con carne podrida, con larvas de moscas y con un montón de moscas. Vas a tener que atrapar moscas sin machacarlas, es decir, matarlas sin ahogarlas y sin apretarlas, para que queden sequitas, para que las puedas utilizar de incienso. Pero para eso podrías utilizar asa fétida, que también es una forma tradicional de llamar, desde la perspectiva de la línea diestra, que son los que dicen cómo son o dejan de ser los temas infernales. Porque desde la línea diestra, los temas infernales son que son muy feos, muy desagradables, siempre huelen mal, siempre están enojados, siempre traen desgracia, es todo lo malo, el hombre no tiene culpa, la culpa la traen esas entidades, que son las que tientan y las que... Entonces tienes que hacer crímenes, tienes que matar a tus padres, tienes que matar a tu mascota, tienes que matar a cualquier amigo que tengas, porque de esa manera vas a conseguir la atención de la entidad. Entonces, bueno, tengamos cabeza. Son deidades, son dioses que en la antigüedad las guerras de los pueblos no solo se hacían con espadas y lanzas y flechas, sino que también existía la guerra ideológica. Entonces, podías desmoralizar a todo un pueblo arrasando sus altares y vilipendiando a sus dioses. ¿Por qué? Porque eran pueblos devotos
de esos dioses y de esta manera bajabas la moral de todo el pueblo. Y decía, bueno, si tus dioses no te protegen es porque los nuestros son más fuertes. Si no, no habríamos llegado aquí a entrar a espada y sangre, que es lo que se sigue diciendo hoy de la magia, de, bueno, si practicas magia tendrás que ser multimillonario porque yo deseo riqueza. O tendrías que tener un coche de lujo porque a mí me gustan los coches de lujo. Nadie piensa que puedas tener otros planes. Ciertamente se fijan en cuáles son tus necesidades para ver qué haces. Porque la gente es así. A ver qué necesitas o por qué sufres y si lo puedes o no lo puedes resolver, porque claro, en el momento en que ven que puedes resolver algo, llaman a tu puerta para hacerte la rosca, para sacarte algo. La gente por lo general se va moviendo así. Van tanteando a ver a quién le pueden hacer la puñeta para divertirse y a quién le tienen que hacer la pelota para sacarle las cosas. O sea que el ser humano no ha cambiado durante siglos. Entonces los dioses de una cultura se convierten en los demonios de la cultura conquistadora. Y con eso suprimen la anterior religión y motivan a sus propias gentes para decir, ves, lo nuestro es mejor y lo de esta gente son puros demonios, solo traen desgracias. Con lo cual se llega a los cultos clandestinos. Por lo que nosotros no tenemos una perspectiva de que esas entidades tengan que ser feas, desagradables, malignas, todo lo contrario. Y es más, necesitáis la proyección astral, la experiencia real de exteriorización para tener una visión de la realidad que sustenta la materia. Porque entre otras cosas, pongamos la idea esta de la entidad maligna que está viendo constantemente cómo perder tu alma. Toda una entidad así, ¿para qué te acercas? ¿Qué favor te puede dar? Si es el egoísmo, la mentira, ¿cómo ibas a poder confiar en que te diese algo? Entonces la idea de que es un ángel caído ya lo pone como es un subordinado de. Esa historia es partidista. En la imagen de Eliphas Levi del macroprosopo, la sombra de Dios, está diciendo que es igual y contrario a. Pero eso no significa que una parte sea absolutamente buena y la otra sea absolutamente mala. Hay una compensación, es el yin y el yang. Hay luz en la oscuridad y oscuridad en la luz. En las formas
de la mitología romana y griega, las deidades tienen todas las virtudes y defectos de la humanidad. Y en la línea abrámica se dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de esta idea del creador, que viene de Akenatón. Fue el primero que se le ocurrió comprimirlo todo y decir, bueno, nos dejamos de dioses plural y decimos que hay un dios por encima de lo demás. Entonces, cuando hagáis el altar devocional, tenéis que tener en cuenta la historia de la entidad que vais a colocar, sus gustos, sus colores, sus perfumes, con quién se lleva, con quién no se lleva. Pues este era el tema de hoy. Si no hay preguntas. Y vuelvo a repetir, eso sí, antes de cerrar, que todas las figuras, todos los objetos, los manteles, la mesa o la zona elevada, si se ha hecho sea con madera o con ladrillo, da igual, una zona alta, todo eso tiene que ser magnetizado. Cuando se traza en el suelo, se tiene que magnetizar el trazo. O sea, es básico. Cuando se rodea el altar mientras se va dando pases de incienso, se está magnetizando el aire, usando el incienso como soporte de magnetización. Bien los estudios, pero tienes que ver si esos dioses son del mismo panteón. Si se llevan bien, si son de distinto panteón, si corresponden a las mismas fuerzas o son fuerzas contrarias. Una de las formas, como he dicho, es separar la mesa con pequeños manteles de colores diferentes en relación a la deidad, es decir, crearle su propio espacio, aunque sea en la misma mesa. No, los 4 instrumentos del arte solo están en la mesa del empoderamiento personal, en el altar personal, el que está dirigido a uno para empoderarse. Por eso hemos hablado de que luego están los altares devocionales, que es donde están las estatuillas y demás.
Ahí solo se ponen las ofrendas de comida, pero no el instrumental mágico. Vamos a ver, el altar de San la Muerte es muy particular, como el de otras entidades que no toleran, por sus formas y energías, no toleran presencia alguna de otra cosa. Entonces, el altar de San la Muerte, sí, su oración, su propia mesita, no mezclarlo con nada, que eso trae ruina. Y seguir así, hacerle los rezos, hacerle las ofrendas, ponerle sus rudas, su licor de ruda o su ron o bebida fuerte. No, es el altar de San la Muerte lo tiene que tener y seguir atendiéndolo. Bien, lo estudie. Normalmente se añade también a San la Muerte, pero en su caso, si no quiere, pues es su decisión y esas dos entidades pues están muy bien. Pasar también una forma de hacer el espejo de Lilith. Tiene un espejo muy particular. Hay que tener en cuenta que eh, constantemente estamos cayendo en las referencias abrahámicas, pero que por medio del conocimiento, del estudio, el conocimiento que nos lleva a profundizar, descubrimos que antes de toda la usurpación del pueblo hebreo, estaban las mismas entidades con otros nombres. Los hebreos lo que hicieron era, al ser nómadas, iban de un sitio, recogían lo que les gustaba, iban a otro sitio, recogían lo que les gustaba y después decía que eso eran de ellos. Lo estudia, es una buena búsqueda. Es mejor que lleve tiempo, pero que sea correcto, a que se ahorre tiempo y tenga algo que sí le va a dar un resultado, pero no óptimo. También hay que ver que si el tiempo se dilata demasiado, pues quizás es mejor arrancar con un material más de andar por casa que uno exquisito. Es, por ejemplo, si os ponéis a hacer devoción
estaríais usando una forma que no es exactamente magia, pero se parece, que son los ritos devocionales propiciatorios o ritos exhortatorios, según se quiera traer o se quiera repeler. Entonces, eso es parte de la antigüedad, ¿no? Tener el apadrinamiento de una deidad, pero te hace muy dependiente de esa deidad. Y en el momento en que no le estás rendiendo culto adecuado, pues tienes problemas. El altar personal es un altar de ejercicio constante, por eso se emplea el espejo negro para el desarrollo de la facultad de la doble visión, la percepción del tiempo. Se puede llegar a hablar con tu propio yo, pero del pasado, del futuro. Y luego recordar que al margen del altar de San la Muerte y otras entidades que van solas, el altar personal y un altar de devocionario, tenéis una pequeña mesita que es el de la bóveda espiritual, que esa también es para un desarrollo personal. Entonces, antes de meterse a levantar piedras, hay que ir al gimnasio a ponerse fuerte. Esto es, antes de lanzarse a disparar hechizos como un poseso, hay que ejercitarse para que por lo menos salga uno, que tenga medianamente buen efecto. Ya estés viviendo algunas cosas, pero es que son muy básicas: sensaciones, ensoñaciones, visiones, susurros, pero necesitáis algo más tajante, algo que haga explotar la cabeza. Entonces, para eso hay que prepararse. Para llegar al punto de vivir una experiencia muy potente y también tener la resistencia para que esa experiencia no perturbe. Entonces, muchos de los libros que tenéis en el grupo son de cortes filosóficos que lo que van a hacer es poner a prueba más que nada vuestras convicciones, daros algunos datos que os pueden hacer pensar, con lo que también podéis estar fluctuando, pero sin ejercicio directo no tenéis experiencia personal, y sin la experiencia personal no tenéis valor. Entonces hay una actitud general donde las personas, por la literatura, por las películas, tienen mucho cachondeíto con el tema de la magia, porque son ignorantes. Oye, nosotros no tenemos culpa de la estupidez general. Si tratamos de explicar que la magia es una ciencia que ha engendrado las ciencias que hoy se conocen.
Sí, la magnetización del altar mide el poderío, la fuerza de ese altar y por lo tanto con qué velocidad, con qué poder cuentas a la hora de hacer un desarrollo personal y una enviación. Sí, pues pasan 10.000 cosas, incluso metales que se quiebren, incluso si nos pasamos de la raya a la hora de magnetizar, si tenemos mucho poder para magnetizar y nos pasamos, podemos empezar a quebrar la madera. Loren Clave, ¿cómo se asusta a un daemon, a un demonio? Más es cómo invitarlo a que se vaya, que en sí asustarlo. Podemos ponernos en plan exorcista con un crucifijo a echar agua bendita como desesperado, pero eso lo que va a hacer es que haya risas. Como si le quieres leer el Corán. Va a ser un cachondeo, se va a reír. Eso no sirve para nada. Imagínate que te atracan en la calle a punta de pistola. Da igual que te pongas a hablar de Cristo, da igual que te pongas a hablar de Mahoma, da igual que te pongas a hablar del patriarca Abraham. El tío quiere lo que quiere y si no te pega un tiro. Entonces, a lo sumo, puede ser que le toquen las fibras y se apiade de ti, te está haciendo un favor, pero que todas tienen el poder en sus manos. Entonces, a veces, si no estás muy seguro de la metodología, puedes estar provocando más mal que bien. Así que para espantar a un demonio o un demon, primero tienes que saber quién es, conocerlo, porque no existe un remedio universal que los espante a todos. Y más que espantar es un no eres bienvenido. No sé para qué querrías echar algo que es beneficioso. Hay que tener en cuenta la palabra daemon, lo que significa. Que es lo que me he referido antes. Pensar constantemente desde la línea abrahámica es muy negativo, porque no te deja ver el sentido original de las palabras y de los viejos dioses. Por ejemplo, a un cristiano le explotaría la cabeza si le dices que el cristianismo, es más, el judaísmo no es monoteísta, es politeísta. ¿Por qué? Porque en el judaísmo Dios no crea el mundo, crea a los ángeles, a los mensajeros, y estos
son los que crean el mundo y sus criaturas. Los Jaco Elohim. En Egipto, los Sensuor, los compañeros de Horus. Misma historia. Diferentes pueblos, diferentes fechas. Tanto da entonces hablar de Zeus y los olímpicos. Es decir, puede intentar una meditación con eso, pero es que es muy peliagudo, porque lo estás viendo como si fuese un espejo, cuando eso está lleno de circuitería, está lleno de oro, está lleno de metales que van a ser magnetizados, que es un mezcleteo bastante. Pero si es para meditar nada más. Alex 349. A ver, una entidad que te sea benevolente no se va a ofender porque tome ciertas lógicas medidas de protección. Te va a entender. ¿Quién se puede ofender si te proteges? ¿No será aquel que no quiere que estés protegido? Loren Clave, la pregunta sería, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de este mundo? Y definiendo eso, pues encajaría en un sitio o en otro. Vamos a ver si me puede definir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Lo dicta un juez o una institución eclesiástica? ¿Algún imán iluminado? ¿Algún rabí con visiones? Cuando hacéis evocación, primero tenéis que saber sobre la entidad que vais a evocar. Luego de saber sobre todo lo que podáis sobre esa entidad, aprovechad ese conocimiento, los gustos, con qué agasajar, porque cuando invitas a alguien, quieres que esté en las mejores condiciones, por lo tanto, haces una limpieza de la zona donde se va a estar, pones el perfume que le agrada, preparas la comida que le gusta, pones todas las condiciones para que la entidad
sea arropada. Alejandro, con todo el corazón, con tus propias palabras. Déjate de fórmulas repetitivas del medievo. Lo primero es que cada una de esas entidades, a fecha de hoy, las entiendes como las entiendes. Conforme las estudies y vayas desvelando aspectos de esa entidad, irás también modificando tu comprensión de ellas y tu forma de dirigirte a ellas. Muy buenas, Barbeluga. Muy buenas, Bernardo. Uy, apenas podía ver. De eso se trata. De que estén interesantes, pero sobre todo que sean prácticos. Acá yo os he dejado unos textos y Alejandro Segoviano ha tenido la amabilidad de dejar otros textos. Tenéis que repasar bien porque hay mucha literatura y tenéis unos ejercicios muy concretos para hacer. Sobre todo el del círculo de sal, al menos una vez al mes. Eso para quitarse de encima la porquería. Vale, sigilizar los nombres. Esto es coger el nombre completo, eliminamos todas las vocales y de las consonantes las repetidas. Lo que nos queda lo empleamos para hacer un dibujo lo más estilizado posible que represente nuestro nombre. Esto también se hace con deseos, con conceptos. Se coge la palabra, se
va eliminando las vocales, se sigue el mismo proceso. También tenéis las runas, que como tal, cada runa es un conjunto de conceptos, no es un solo concepto, es un conjunto de conceptos aglomerados alrededor de esa runa, compendiados en esa runa. No es imprescindible que esté en un círculo, pero sí es aconsejable. Vamos a ver. En Egipto los faraones utilizaban en principio un cartucho redondo y luego conforme los nombres fueron derivando a más largos, alargaron lo que en principio era un círculo, lo alargaron hasta su forma ovalada, clásica ya. Este círculo es bueno hacerlo porque significa tu mundo y tu protección. Entonces, claro, creo que querrás que tu persona esté representada dentro de una protección, de una condensación, de una delimitación, que es lo que te define. Lo estudié. Sí, el círculo no solo protege, sino que además condensa la energía. Ayuda a crear más fuerza. José Manuel, yo sigo llevándome con Don Elmer. De hecho, esta mañana él me ha estado hablando porque él está empeñado en vender el canal. Yo no quiero que él deje la red. Me resultaría fastidioso. Él piensa que como que no aporta, que solo trata de tonterías, y no es cierto. Tiene mucha genialidad. Pues la verdad es que lo ha puesto a 600 euros. Él lo que quiere es empezar ya con el coche a repartir comida, hacer... Claro, necesita salir, necesita conducir, necesita moverse. Pues sí, Alex 349 sí, se debería hacer. Pero es que yo creo que Don Elmer no debería dejar internet.
Se puede jugar con la estilización de la letra, con el tamaño de la letra, pero debe ser medianamente identificable. Se puede girar, se puede voltear, inclinar. Excel sí, es que según qué sitio es caro o barato. Yo le he dicho que con tiempo, juntando, pues sí, pero con la condición de que él, al menos, si no quiere estar todos los días, pero que al menos un día a la semana, como poco, pues que aparezca. Alex 349, es que da igual el ofrecimiento de cualquier grupo. Si uno no quiere adentrarse en el grupo, no se adentra. Don Elmer ha hecho eso, no adentrarse en ningún tipo de grupo, sino ir a formar uno. Es el, eh, la cuestión es que como Don Elmer no puede hacer nada, como Moloch sí. ¿Cierto, Alex 349? Prefirió el lobo. Sí, Van Peluga, a mí la verdad es que me duele, no me hace gracia la decisión que tomó. Pues sí, es él. Yo lo veo así. Él ahora mismo lo que está pensando es ni siquiera esperar el coche. Está pensando en coger
irse a por un 4 latas de segunda mano y trabajar. En cierto sentido puedo entenderlo porque la madre no va a vivir para siempre y algo tiene que hacer. Pero si él no tuviese la cosa de ser tan pasotista con el tema de los likes y de los comentarios, podría posicionarse mejor el canal y empezar a ganar verdadero dinero a través del canal de YouTube. A ver, Valdeluga, de lo que yo sé, pues está por el... No sé si pienses el 1415 o el 1515. Creo que es 1415 por ahí. Sería más antiguo. Y lo que yo directamente, pues, lo que ya he comentado, que mi madre no podía tener niños, había tenido niñas nada más. Y mi bisabuela llegó y dijo, de acuerdo, pues va a ser niño, pero a cambio tiene que hacer así, así y así. Y sin saberlo me estaba consagrando. Y luego una tía mía, pues, la pobre soltera por sus gustos por el conocimiento, que en la época no estaba bien visto. Entonces, quiromancia, astrología, cartomancia y otras cosas más peligrosas dentro del arte. Sí, Van Beluga sí, ciertamente le hace bien. Pero no sé, le entró la... Yo le he intentado convencer de que no lo deje, pero le entró la perra de pillar el primer 4 latas y salir de taxi pirata. Y también reconozcamos que a nosotros también nos hace bien. Es decir, yo he dejado de ver muchos canales porque espero que él emita. Y pasando los 4 puntos donde a lo mejor sufres porque ves al hombre que se encabrona, con perdón de la expresión, pero que se le va el carácter, se le va de las manos. Y dices, bueno, lejos de ser algo gracioso es dramático porque lo está sufriendo. Y luego va a estar un tiempo con la mosca detrás de la oreja. Quitando esos momentos amargos, es un hombre que tiene un conocimiento que para decir soy el tipo más bruto del mundo hay que tener humildad. Ese no tengo. Tengo discípulos que son como mis hijos, pero no tengo hijos.
Alex 349, a ver, hay que elegir muy bien el momento y luego hay que recordar que existe una libertad. Es el, a ver, don Elmer cuenta lo justo. Yo he tenido conversaciones con él y la verdad es que esto de que sea un bruto es un chiste un descaro, un desplante que lanza. Es una forma de reírse porque de bruto, vamos, tiene profundidad, tiene bastante conocimiento. Es decir, mientras se extiende el conocimiento, no se cae nada. Alex 349, en el momento adecuado, con las debidas palabras, recordando que existe la libertad del individuo, no debería tener mayor problema que quizás un pequeño disgusto, bronca, y a través de eso pues ir poco a poco guiando el tema. Sobre todo explicar que no es la misma visión. Estamos demasiado adoctrinados a percibir por y desde la perspectiva abrahámica. Y es lo que más guerra y desgracia ha traído, la verdad. Recuerden que don Elmer más de una vez ha hablado del Dios incognoscible, es decir, el Tao. Sí, con las plantas hay que ser más empático, más emocional, visualizar mucho. La danza es una forma muy empleada para el incremento de las cosechas. Claro, es que es una decisión de los niños lo que quieran aprender, qué dirección tomar. Yo desde luego, si yo me entero que un hijo mío no sigue el camino de la magia, no tengo hijo. Yo no tengo, pero de tenerlo, sí o sí tiene que ser practicante de magia. Por eso creo que es mejor que no tenga hijos, porque yo no le daría opción.
Yo entiendo el respeto y lo he dicho antes. Hay que dar la libertad de elegir, pero en mi caso, donde ya va en vena, para mí ya no es una opción. Es decir, eh, conociendo la entidad, se sabe qué le gusta, cuál es el mejor agasajo, dónde se tiene que servir, todas esas cosas. Bueno, de los vampiros chupadores de sangre, que no son los murciélagos, obviamente. A ver, lo que pasa es que en la sangre hay parte de energía. La sangre sirve como un puente entre lo etérico y lo físico. Entonces, no es la mejor forma de extraer energía, pero sí es una forma de extraer energía. Y siendo una forma de extraer energía, además, también estás, si lo haces bien, si lo combinas con leche, con miel, pues nutriendo el cuerpo. Ingerir sangre sin esta mezcla de leche y miel, o de leche o de miel, lo único que produce es una, una diarrea sanguinolenta. El cuerpo no absorbe la sangre, tal cual, no la aprovecha. Si va en crudo, no la aprovecha. Entonces, cuando se, cuando se es brujo y, y la sombra ya ha tomado poder y se sabe que cuando se muere la sombra va a ser depredadora, va a ser un vampiro, se prepara el cuerpo a través de la absorción de la sangre para acomodar a la sombra hasta el día de la muerte. Esa es la única razón verdadera por lo cual una persona toma sangre. Ahora, si estás pensando en colmillos, supervelocidad, fuerza sobrehumana y demás, te diré que es cierto que se puede tener más fuerza de lo normal, pero también es verdad que no hace falta ser vampiro para eso. Una sesión de posesión tiene fuerza sobrehumana y habilidades que no son comunes. Entonces, si pretendes ser vampiro, lo primero es que tienes que fortalecer la sombra. Y cuando ya notes que tu cuerpo no aguanta, entonces tendrás que empezar a tomar sangre. Y para que el cuerpo la admita, tendrás que mezclarlo con leche o con miel. Entonces, como que enfriará esa fuerza de la sombra, que es uno de los cuerpos, de los múltiples cuerpos que componen el ser humano.
Hay que ser primero brujo y después estar muerto. Si bien es cierto que dándole poder a la sombra, uno mismo adquiere ciertas habilidades poco frecuentes, no eres un vampiro 100%, eres el principio de un vampiro. Volvemos a lo mismo, la idea del cine y novelas sobre los vampiros y lo que es un vampiro. Un vampiro es la sombra de un brujo, no hay más. ¿Qué tan fuerte puede ser la sombra? ¿Qué tan rápido puede ser la sombra? La sombra te puede recorrer una distancia brutal en un parpadeo. Y fuerza, la que no te ves ni venir. Pero como sombra, no como un carnal. Sí, es posible y incluso es disfrutable. Yo tengo una entidad, de las varias que tengo una entidad que suele rondar y me aporta beneficios muy notorios, la verdad. Comprensión de cosas que la mente ordinaria no podría entender. Saber de ciertas cosas secretas. Entonces este tipo de entidades siempre lo arriman lo más posible. Se puede estar posesionado las 24 horas y no por ello estar en una cama retorcido y necesitado de que te echen agua bendita y no sé cuántas porquerías más. Pues la sombra se alimenta básicamente de los residuos de la magia. Es decir, cuando haces magia, todo tiene su par de opuestos. Por cada bien que haces, se produce una contraparte negativa. Esa contraparte negativa alimenta la sombra. Bernardo Doñé, sí, pero son tan escasos en el sentido de que son como los alquimistas que han logrado la piedra filosofal y el polvo de proyección. Son muy raros. Alquimistas han habido unos cuantos, pero que hayan conseguido el polvo de proyección, la piedra filosofal y ya el elixir de vida, poquísimo. Pues con esto pasa lo mismo. El que se ha convertido a sí mismo en la carne, se ha convertido en la sombra, se ha mezclado con la sombra. Eso es rarísimo. A verlos haylo, pero pocos.
no es tan fácil, no se trata de desearlo mucho, se trata de que lo concedan. Y eso no está en manos de uno. Sí. Más, yo tengo muy buena experiencia con la quimbanda. Tengo mala experiencia con un país de santo de la quimbanda con K, un tal de Germán, que como país deja bastante que desear. Pero con la quimbanda, con la quimbanda de Q, tengo muy buena experiencia. Alex 349. Mira, lo mejor que puedes hacer es tener un objetivo que sea una persona que se lo merezca. Porque si no se lo merece, tarde o temprano te va a llover. No caigáis en la trampa de corresponder con lo que el abrahamismo dice que es la vía izquierda. Miseriquira, pues habrá que usar gafas de sol. Los estudios. La traición es un motivo suficiente, claro. Pero también hay que considerar qué es traición. Es decir, de qué nivel estamos hablando cuando nos referimos a traición. Con que le haya dolido lo suficiente. De todas maneras, sea como sea, necesitáis un sujeto de experimentación. Si no, poco vamos a poder hacer.
está negra. Lo estudies, si te causó depresión, si te hizo tanto daño, tírale, pero a lo bestia. Te lo aplaudo. Es el anillo de piedra negra, más que nada es para llevar constantemente un espejo negro encima. Es el motivo por lo que antes también se pintaban las uñas de negro. Y con esto vamos a ir cerrando porque es que ya estoy que no veo las letras. Llevo un rato así porque es que aquí son bueno, las 3:46. Y el tema principal era solo tratar de los altares. Pero como preguntáis, que está bien, que me gusta que preguntéis y que me vea yo en aprietos. Así que muchas gracias por pasar. Y a lo que es el WhatsApp, tenéis un montón de material ahí. Y a estudiar y practicar, que no hay más.